Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 45, al cual le hemos llamado ¿Cómo entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas? De Daniel 8:14. Quiero empezar por recordarles algunos puntos importantes que hemos estudiado durante los últimos capítulos. Primero, estamos estudiando la doctrina bíblica del santuario y hemos visto a través de todos estos capítulos cómo Jesús viene cumpliendo cada uno de los ritos mostrados en el santuario terrenal. En otras palabras, en el santuario terrenal está prefigurado el ministerio de Cristo en pro de la salvación de los seres humanos. Un segundo punto es que hemos mostrado cómo Dios indicó a su pueblo de la antigüedad que debía celebrar 7 fiestas distribuidas en 3 momentos diferentes durante un año. Las primeras 3 fiestas debían celebrarse en la primavera, una se debía celebrar en el verano y las últimas 3 en el otoño. Hoy estamos precisamente estudiando esas últimas 3 fiestas, las fiestas de otoño, que eran la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En virtud de que durante un año, al celebrar las fiestas indicadas por Dios, el pueblo debía comprender que ese era el camino para obtener el perdón, así que cuando llega Cristo, Él, Jesús, debía recorrer durante su ministerio todo ese camino trazado en el santuario terrenal. Entendemos entonces que las últimas 3 fiestas son los últimos eventos del plan de salvación desarrollándose por Cristo Jesús. Así entonces, al estudiar esas 3 últimas fiestas, estas nos deben mostrar los eventos del tiempo del fin. Cuando a Jesús le preguntaron cómo serían los eventos del tiempo del fin, Él, Jesús, recomendó a sus oyentes que debían ir y estudiar las profecías escritas por el profeta Daniel. Y eso es lo que hemos hecho. Y hemos llegado hasta aquí. De modo que hoy nos adentraremos a estudiar las 2300 tardes y mañanas que se mencionan en Daniel en el capítulo 8 en el versículo 14. Recordemos que las profecías de largo alcance bíblicamente son interpretadas a través del principio de día por año. De eso ya hablamos en el capítulo 42 de estos seminarios, pero aquí les mostraremos las citas bíblicas que muestran ese principio. Día por año es un método para comprender los tiempos proféticos. Cuando la Biblia se refiere a un día, se está refiriendo precisamente a un año. Muchas personas retan este principio como método para interpretar el tiempo envuelto en varias profecías de la Biblia. La verdad es que este método para interpretar las profecías no fue establecido por los cristianos en algún momento de la historia. Este principio es bíblico y ha sido usado durante siglos por muchas personas a través de las distintas épocas. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, teólogo, filósofo, cristiano católico en los siglos II y III de nuestra era, quien fue uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana, usó esta misma metodología para explicar la profecía de las 70 semanas que viene mencionada en Daniel en el capítulo 9. ¿Qué evidencia existe en la Biblia como para aceptar este principio de día por año? Quizás esa sea una pregunta que venga a nuestra mente. Bueno, pues varios textos bíblicos demuestran que este principio de día por año es muy válido. Veamos estas 2 citas. En el libro de Números, en el capítulo 14, se nos está narrando una rebelión que tuvo el pueblo de Israel luego de que a través de Moisés los hubo sacado de la esclavitud de Egipto. El pueblo se rebeló contra Moisés y contra Dios porque ellos debían entrar y posesionarse de la tierra prometida, pero pensaban que iban a ser derrotados por los pueblos que ahí ya existían. Así que hubo un gran acto de rebeldía ese día. Acababan de volver los espías que durante 40 días habían ido a inspeccionar la tierra que debían posesionar, y el informe que traían no fue alentador por la mayoría de estos. Por esa razón el pueblo le faltó la fe y se rebeló. Y en ese contexto histórico, Números en el capítulo 14, el versículo 34, dice que luego de la rebelión, al llegar los espías de Canaán, Dios dijo,
conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Allí Dios les profetizó que 40 años vagarían por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. 40 años hasta que se extinguiera la generación de adultos que habían salido de Egipto y solo sus hijos entrarían a la tierra prometida. Y así fue. Allí vemos cómo el mismo Dios aplica el principio de día por año. Pero veamos otro ejemplo. En el libro del profeta Ezequiel, Dios toma una vez más una acción de reprensión para el pueblo de Israel, que una y otra vez se muestra rebelde ante Dios. Y entonces se le dice a Ezequiel que debido a la rebeldía del pueblo, Ezequiel cargaría sobre él mismo la maldad del pueblo. Veamos cómo se le indica esto a Ezequiel en el capítulo 4, en el versículo 6. Dice: llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Una vez más vemos que Dios mismo establece dentro de un contexto profético el principio de día por año. Así que si no estuviera sustentado en la Biblia este principio de día por año, daría la oportunidad de forzar las interpretaciones de algunas profecías bíblicas. Y uno de estos casos sería la profecía de las 2300 tardes y mañanas que se menciona en el libro de Daniel en el capítulo 8. Sin el principio de día por año, muchos alegarían que la profecía no cubre 2300 años. Dicho esto, vamos a empezar a analizar cuándo inician y cuándo terminan esos 2300 años que Daniel tuvo en visión para que luego el santuario fuera purificado. Y vamos a entender a qué se refiere esa purificación del santuario, mencionada en Daniel en el capítulo 8, en el versículo 14. Así que a partir de ahora nos vamos a centrar en Daniel 8:14. En la visión de Daniel del capítulo 8 se le indica a un personaje llamado Gabriel, un ángel llamado Gabriel, para que le explique a Daniel la visión. Y se le explica casi toda la visión a Daniel, excepto lo referente a los 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Al respecto, el ángel Gabriel solo le dice lo siguiente. Dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú, Daniel, guarda la visión porque es para muchos días. ¿Cómo entonces podríamos entender lo referente a las 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, o 2300 años, si no hay explicación? Bueno, pues resulta que en el capítulo 8 Daniel queda muy preocupado respecto a esas 2300 tardes y mañanas. Y ahí la Biblia dice, en el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así, con el versículo 27 de Daniel 8, termina ese capítulo, en donde Daniel lo vemos preocupado e incluso enfermo. Al mirar el siguiente capítulo de Daniel, el capítulo 9, vemos que Daniel sigue preocupado, porque lo vemos analizando los tiempos y queriendo corroborar cuántos años faltaban para liberarse de los babilonios. Recordemos que Daniel y su pueblo estaban exiliados en Babilonia. Ya Daniel sabía que Jeremías había profetizado que 70 años estarían en ese exilio, y ya faltaban para ese momento en que se escriben los capítulos 8 y 9 de Daniel, faltaban alrededor de 2 años para concluir el tiempo profetizado del exilio. Y Daniel miraba los libros de Jeremías porque quería asegurarse de que la profecía no estaba mal. Así que encontramos que la visión de Daniel 8 es explicada en el capítulo 9 de su libro. Hay razones muy válidas e importantes para considerar que la visión del capítulo 8 de Daniel, relativa a las 2300 tardes y mañanas o días, que en términos proféticos realmente son años, es explicada en el capítulo 9 de Daniel. Y aquí vamos a examinar algunas de esas razones. Primero, Daniel 8:14 deja al profeta intrigado, preocupado, triste y hasta enfermo, como ya lo vimos hace un instante. Le es explicada a Daniel parte de la visión, pero respecto al asunto de las 2300 tardes y mañanas, solo se le dijo que era un evento que sucedería dentro de muchos días.
De hecho, fue enfático el ángel que le explicó parte de la visión porque le dijo que era para el tiempo del fin. Vamos a ver cómo se le insiste a Daniel que eso era para el tiempo del fin. En el capítulo 8, en los versículos 17, 19 y 26 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, dice Daniel, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Dice el versículo 19, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y dice el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, Daniel, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así que Daniel estaba muy preocupado. Esta preocupación la vemos en el capítulo 9, cuando Daniel, queriendo cerciorarse de que los tiempos los había considerado correctamente, decide examinar los libros en los cuales el profeta Jeremías había predicho los 70 años del exilio. Además, en el capítulo 9 vemos el grado de su preocupación de Daniel cuando hace una oración muy ferviente por él y por su pueblo. Desde el versículo 2 hasta el versículo 19, allí Daniel dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios hasta ahora, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre
es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esta fue la oración que hizo Daniel. Se nota que estaba muy preocupado, triste, acongojado. Un segundo punto. En el capítulo 8, luego de que se presenta la visión de Daniel, hay una orden que se le da al ángel Gabriel para explicarle a Daniel la visión. Vamos a verlo en el versículo 16 y 17 del capítulo 8. Dice: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y aunque el ángel llega a donde está Daniel y le explica, le quedó pendiente explicarle el asunto de las 2300 tardes y mañanas allá en el capítulo 8. Solo le dijo que era un asunto para el tiempo del fin, pero ahora, cuando Daniel, preocupado, triste, acongojado, hace esa oración en el capítulo 9, allí dice que fiel a su cometido regresó el ángel a Daniel con una explicación de las tardes y las mañanas. Esto lo podemos corroborar en el capítulo 9, desde el versículo 20 al 23. La prueba más clara de que la explicación de la visión de Daniel 8:14 está en el capítulo 9, la encontramos en el versículo 21 de Daniel 9. Allí dice, vamos a leerlo, allí dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel 9:21. Aquí nos dice que Daniel había visto al varón Gabriel al principio de la visión. Y si volvemos a leer el capítulo 9 desde el principio, allí no nos habla de ninguna visión. Así que es muy fácil entender que la visión en la cual se le dio la orden a Gabriel para que le mostrara a Daniel en qué consistía dicha revelación, pues la encontramos en el capítulo 8. Allí hubo una visión que en Daniel 9 no hay. Y allí en el capítulo 8 hay una orden que le es dada a Gabriel para que le aclare los asuntos a Daniel. De modo tal que es muy claro y fácil entender que en el capítulo 9 se explica la visión de las 2300 tardes y mañanas que había quedado pendiente en Daniel 8 y que había dejado abrumado y enfermo al profeta. Por último, vemos que en el momento de empezar a explicar la visión de las 2300 tardes y mañanas en el capítulo 9, hay una palabra que termina de aclararnos el asunto. En el versículo 24 dice que hay un tiempo fijado. Esta palabra fijada también se puede traducir como determinado o determinada. Hay versiones bíblicas que ocupan una u otra palabra, es decir, separadas, tomadas, cortadas. Veamos cómo dijo el ángel Gabriel en el capítulo 9. Gabriel dijo: hay un tiempo fijado, separado o adjudicado sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebeldía, para grabar el sello a los pecados, para expiar la iniquidad, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir al santo de los santos. Daniel 9:24. La palabra que algunas versiones traducen como fijadas o determinadas es la palabra hebrea chathak. Es una de esas palabras que aparecen solo una vez en las escrituras, pero aun cuando chathak aparece una sola vez en las escrituras, es bien conocida. La palabra hebrea chathak, los diccionarios nos dicen que significa cortar o dividir. Los rabinos de la antigüedad le daban el significado de amputar. Los traductores saben que chathak significa cortar, dividir o amputar, pero no siempre han podido darle sentido a una traducción literal y por eso han propuesto una cantidad de alternativas, entre las que encontramos no solo fijar y determinar, sino también señalar, decretar, adjudicar y acortar, entre otras palabras. Y mientras no aprendamos bien el significado de esta palabra chathak, no podremos entender correctamente la explicación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que es explicada en Daniel 9. Es pues necesario en este punto entender la traducción correcta de la palabra chathak, la cual la encontramos en Daniel 9:24. Hasta aquí llegamos a la conclusión que el ángel Gabriel en el capítulo 9 de Daniel
había venido para explicar lo referente a los 2300 días que intrigaba mucho a Daniel, y empieza su explicación el ángel diciendo que 70 semanas serían chathak, serían cortadas o amputadas, obviamente de un periodo más largo. Así llegamos a la conclusión que ese periodo son los 2300 años. Es necesario entender también que en Daniel 9, al iniciar la explicación, el ángel Gabriel menciona que hay 70 semanas determinadas o cortadas o tomadas, obviamente de un periodo más largo. Y hasta aquí ya sabemos que están tomadas de los 2300 años. Pero es necesario entender que las 70 semanas son realmente 490 años, aplicando el principio de día por año en profecías de largo alcance. Aquí haremos la operación para entender esta parte de la explicación del ángel Gabriel. Una semana tiene 7 días. Entonces, 70 semanas serían 490 días. Esto multiplicando 70 por 7. 490 días. Aplicando el principio de día por año, serían entonces 490 años. Así que 70 semanas es igual a 490 años, a los cuales se refiere el ángel Gabriel en Daniel 9:24. En virtud de que estamos hablando de una profecía de largo alcance, tenemos que aplicar el principio de día por año, de modo tal que el ángel Gabriel está diciendo en Daniel 9:24 que 490 años están cortados de los 2300 años de Daniel 8:14. Así encontramos la respuesta a la angustiante pregunta de Daniel acerca de la longitud de los 2300 días, puesto que no se pueden cortar 490 años de 2300 días literales, ya que estos en total serían menos de 7 años. La solución es clara. Los 2300 días realmente son simbólicos y significan 2300 años verdaderos. Por supuesto, Daniel quería saber cuándo iban a comenzar estos 2300 años para calcular cuándo iban a terminar. Y sin duda nosotros también queremos disponer de esa información. Así que el ángel Gabriel se encargará de explicarnos cuándo comienzan y cuándo terminan los 2300 años mencionados en Daniel 8:14. ¿Qué sucede durante esos 490 años mencionados en Daniel 9 y que están cortados de los 2300 años, según la conclusión que hoy hemos llegado? ¿A qué se refiere la purificación del santuario que sucederá al final de esos 2300 años? ¿Qué tiene que ver todo esto con la doctrina del santuario? No te pierdas el siguiente capítulo, porque explicaremos este tema de manera completa y aclararemos todas las dudas que puedan surgir. Por ahora, te agradecemos tu presencia en este canal y te invitamos a que si te gustó este capítulo, nos regales un like, te suscribas y compartas estos temas, porque así lograremos llegar a más hijos de Dios que seguramente estarán como tú y como yo, gustosos de conocer el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.